Bueno, buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Diana Zapata. Yo soy bibliotecóloga. Desde biblioteca, entonces, estamos ofreciendo el servicio de capacitación de bases de datos y búsquedas de información, ¿cierto? Vamos entonces a empezar ya a realizar las búsquedas. Porque, bueno, la idea es hacerlo como desde lo macro hasta lo micro, ¿cierto? Poder mirar, digamos, los diferentes resultados que aparecen en las diferentes plataformas y a partir de las diferentes formas de búsqueda. En este caso, empiezo por Google, que es un navegador pues, que nosotros utilizamos siempre, sea para búsquedas del día a día, para cualquier cosita o incluso para búsquedas académicas. Voy entonces a empezar acá. Vamos a hacer la búsqueda por organismos genéticamente modificados. Wow. Bueno, miren acá la cantidad de resultados que nos aparecen, ¿cierto? No sé si ustedes de pronto se han fijado en eso. Ahorita, por ejemplo, estábamos haciendo esta búsqueda de información. Yo no le había puesto la tilde en genéticamente y me habían aparecido 600.000 resultados. En este caso, miren que el cambio de una sola tilde ya me generó ¿cómo es? 1.760.000 resultados, ¿cierto? Entonces, la forma en la que yo ingrese mis búsquedas de información son las que me ayudan entonces a que varíen los resultados que yo encuentre. Muchas de las páginas que podemos encontrar de primeras son, por ejemplo, esta, ¿cierto? Que es enciclopedia libre, que cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Voy a mostrarles algo porque digamos que esta página y los diferentes blogs que encontramos en esta plataforma, los diferentes blogs y diferentes páginas que encontramos, tenemos que revisar también si son fuentes confiables o fuentes no confiables. Me doy cuenta porque necesito varios daticos entonces para generar una referencia bibliográfica. Una de ellas entonces es un título, ¿cierto? En este caso miren que este tipo de páginas no me muestran un título como tal, sino que me hablan directamente como del tema que estamos buscando. En este caso, miren que esta página, no sé si la conocen, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Miren que me permite editar directamente cada uno de los títulos. Esta página entonces no tiene un autor, ¿cierto? No hay una persona que se haga responsable del contenido que allí aparece. ¿Por qué se los muestro? Porque me aparecen entonces unas referencias bibliográficas que de pronto me pueden ayudar con mi búsqueda. De pronto estamos haciendo búsquedas muy complejos en las plataformas correspondientes, no estamos encontrando resultados. Allí podemos entonces acudir a este tipo de páginas, mirar, leer más o menos de qué me están hablando y a partir de esto entonces... em, y a partir de eso, digamos, generar, o sea, que se me ocurran nuevas formas de búsqueda, ¿cierto? Nuevos términos para realizar mi búsqueda. Eso entonces no tiene un título, eso no tiene un autor, eso no tiene un año de publicación, ¿cierto? No tiene una fecha porque miren que constantemente las personas están modificando la información, ¿cierto? Pueden que yo haga, por ejemplo, hoy un trabajo, yo básicamente tengo, digamos, el título podría decir que es este y básicamente tendría una URL, ¿cierto? Tendría una página web que esa puede dejar de existir en cualquier momento. O que digamos a la semana siguiente yo voy a revisar la misma página web y resulta que ya hay información totalmente distinta. Entonces, esto me empieza entonces a generar como ese tipo de errores. Los diferentes blogs también digamos que tienen esas falencias de que me faltan estos datos de información. Y además que eso entonces empieza a funcionar como un teléfono roto. Si una persona escribió, por ejemplo, acá 2 renglones, otra escribió acá otros 3, otra acá escribió otros 5, pueden que cada uno estuviera aportando desde un contexto totalmente diferente, ¿cierto? Y al final entonces puede que esa información entonces no tenga como ese hilo conductor, no sea totalmente, digamos, fiel al documento original.
¿Cuál es la idea? Que nosotros entonces revisemos las publicaciones científicas, los artículos de revista, los capítulos de libro y demás, o sea, las publicaciones de investigación originales, porque a lo mejor nosotros lo entendemos de forma más general o de forma más específica, ¿cierto? Bueno, otro datico de pronto para tener en cuenta de fuentes confiables y fuentes no confiables es que fuentes confiables son, por ejemplo, las gubernamentales, ¿cierto? .gov.com, también las .org, también las páginas de universidades que son .edu.co, ¿cierto? Bueno, normalmente miren que nosotros abrimos los primeros 5 resultados, ¿cierto? Ya vimos, por ejemplo, que me pueden estar apareciendo, bueno, me apareció un .org, pero me apareció acá Wikipedia, me puede aparecer Rincón del Vago, me puede aparecer diferentes blogs. Y nosotros siempre abrimos los primeros 4 y los primeros 5 resultados. Y así yo quiera y tenga toda la intención, no voy a poder revisar este 1.700.000 resultados, ¿cierto? Va a ser imposible. Voy a entonces abrir otra pestañita, voy a poner un primer filtro que es buscar por Google Académico. Listo. Vamos a hacer entonces exactamente la misma búsqueda. Miren que entonces acá tengo 1.000.000 de resultados. Vamos a buscar en Google Scholar. Y miren que de ese 1.700.000 resultados ya tengo solo 35.800. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero la idea es entonces empezar a filtrar por fuentes confiables y empezar a filtrar también diferentes aspectos que me permitan a mí ir reduciendo la cantidad de resultados. Entonces, todas las fuentes de información que me aparecen acá en Google Académico, todas estas páginas son confiables. Acá hay artículos de revista, acá hay libros, hay capítulos de libro, hay blogs académicos, hay trabajos de grado, hay documentos entonces que pertenecen a diferentes universidades, hay unos que entonces pertenecen a diferentes bases de datos que con el simple hecho de yo seleccionar pues como el título, me muestra el documento a texto completo. Pero no sé si les ha pasado que a veces hacemos una búsqueda, encontramos el título perfecto, el título específico de la información que nosotros queremos y este nos pide pagar por la información. Allí es entonces cuando yo reviso las bases de datos que el tecnológico tiene suscritas. Nosotros con el simple hecho entonces de loguearnos en la plataforma de las bases de datos ya tenemos acceso a esos documentos, ¿cierto? Bueno, resulta que entonces este cuadrito donde estoy buscando las palabras, la idea es que yo busque de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Este navegador entonces me va a buscar los resultados que tengan o sea, que tenga una palabra de estas, que tenga dos, que tenga las tres, o sea, me las busca juntas o me las busca separadas. En este caso, bueno, los primeros resultados sí tienen las tres palabritas juntas, ¿cierto? Pero por ahí me pueden estar apareciendo otros resultados que tengan entonces la palabra organismos, pero a mí en este momento no me interesa otro tipo de organismos. Me interesa son los que están genéticamente modificados. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar entre comillas las palabritas todas juntas encerradas entre las comillas para que me busque exactamente los resultados que mencionen las tres palabras juntas. Algo también para tener en cuenta es evitar las preposiciones, evitar los diferentes conectores de, la, los, con, para, ¿cierto? Porque recuerden que así como me busca todas las palabras juntas o separadas, muchas veces encontramos títulos que no tienen absolutamente nada que ver del tema, pero que dentro de su contenido se repite, digamos, mucho estas preposiciones, ¿cierto? Miren que de 35.000 resultados ya tengo 19.100. Listo. Bueno, si en algún momento tienen una pregunta, pueden activar el micrófono y pueden preguntar. Bueno, en esta partecita izquierda
me suelen a mí aparecer los diferentes filtros. En el caso, por ejemplo, acá de Google Académico, solo me muestra filtros por años. Si yo quiero saber las publicaciones de 2020, si quiero mirar las publicaciones del 2019, intervalo específico, acá es donde incluyo de qué año a qué año quiero buscar la información. Generalmente la información más actualizada son los últimos 5 años. Sin embargo, puede que de pronto algún docente nos explique que hubo un tema que fue más consultado o fue más, no sé, digamos, tiene más publicaciones de pronto muy específicas, muy especializadas, por ejemplo, del 2000 al 2010, ¿cierto? Podemos incluir entonces el rango de años y le doy buscar. Recuerden que empezamos entonces la búsqueda con 1.700.000 resultados, en este caso ya tengo 8.900. Mientras yo más específico sea con las búsquedas que estoy haciendo, menos resultados voy a encontrar para que al final me aparezcan 15, 40, 50 resultados específicos, que entonces sea más fácil para mí leer cada uno de los títulos. Listo. Como las otras bases de datos tienen, por ejemplo, filtros por áreas del conocimiento, tiene filtros por autores, tiene filtros por países, tiene filtros de pronto por las palabras clave que se estén mencionando en cada uno de los resultados. En este caso, miren que solo tenemos filtros por años. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que yo quiera saber de este tema que estoy buscando, puedo incluirlo a un lado de la búsqueda que estoy haciendo, entre las comillas. Por ejemplo, ese yo lo utilizo mucho. Yo escribo la palabra Colombia. Yo voy a mirar del tema organismos genéticamente modificados que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia, ¿cierto? Miren que ya tengo 2.100 resultados. Si yo, por ejemplo, hubiera escrito todas estas palabras sin las comillas, recuerden que también me aparecen resultados por separado y por la palabra Colombia, pues me aparecería otro montón de resultados que me hablarían de política, de religión, de cultura, de gastronomía, de educación, de otro montón de cositas que a mí no me interesan. Entonces, el término específico, las comillas, en este caso, pues son 3 palabritas que necesito que estén juntas. Hagamos un ejemplo, digamos, yo necesito buscar solo una palabra, ¿cierto? Digamos, yo voy a buscar bioética, pero yo no le he dicho al buscador que quiero de bioética. Bioética la puedo poner entonces entre las comillas y fuera de ella le escribo entonces lo que quiera saber, características, autores, experimentos, no sé. Todo lo que queramos saber lo escribimos entonces a un lado. Listo. Hay dos valores agregados entonces de esta plataforma que quiero que vean. El primero son estas comillas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados, ¿cierto? Miren que si me paro encima de ella, dice citar, y si yo selecciono la opción, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Esto entonces me organiza la información, me organiza la puntuación. Miren que entonces tengo apellidos de los autores, las iniciales del nombre, tengo entre paréntesis el año, tengo un título, tengo incluso en cursiva el nombre de la revista, ¿cierto? Sigue entonces acá el volumen, el número de la revista, las páginas. Miren que toda esta información me la está organizando. Es muy confiable utilizarlo. Esto miren que nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar esfuerzo. Miren que no es lo mismo, por ejemplo, yo citar una de las, pues por ejemplo, la página que revisamos ahorita, o revisar cualquier otra página que no tenga los autores, que no tenga el año, que no tenga como todos esos daticos, sino que básicamente tiene la URL. Mire que por cuestión de calidad también es muy diferente como se ve. O sea, tanto del contenido que yo saque de cada una de estas páginas es muy diferente y la referencia bibliográfica pues obviamente va a ser mucho mejor estos artículos científicos. Listo, hay otro valor agregado que también está debajo de cada uno de los resultados que se llama versiones, ¿cierto? Acá dice, por ejemplo, 5 versiones, acá también 5, pueden que hayan 2, pueden que hayan 3, pueden que hayan 10. ¿Qué significa esas versiones? Significan que este documento está en otras 5 páginas. Entonces,
Digamos, yo voy a abrir este documento no me permitió acceder al texto completo. Este título, por ejemplo, se encuentra en la página de una universidad, ¿cierto? Nacional o internacional, que me dice que yo tengo que ser estudiante o tengo que pertenecer pues como a la universidad para poder acceder, ¿cierto? Y yo no puedo entonces. Reviso las versiones y miro las diferentes páginas donde aparezca el documento, ¿cierto? Acá me aparecen entonces de las diferentes páginas. Yo podría entonces seleccionar cada uno de los títulos, o sea, abrirlos, esperando encontrar que una de estas páginas me permita leer el documento a texto completo. En caso que ninguna me deje acceder a texto completo, le reviso entonces si en las páginas, algunas de ellas, entonces son las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Digamos, por ejemplo, que este pertenezca a Procast, que pertenezca, por ejemplo, a Springer, ¿cierto? Que son bases de datos que nosotros tenemos. Ya entonces haríamos la ruta que ya les voy a mostrar de ingreso a estas bases de datos para que podamos acceder a las bases de datos, para que podamos entonces buscar ese título exacto dentro de esa base de datos que acá me están diciendo y que no me vayan a cobrar. O sea, no sé si les ha pasado también entonces que ese documento que uno encuentra puede estar valiendo de $7 a $70, ¿cierto? Todo depende, digamos, del contenido que tenga. A veces son hasta artículos de 6 páginas que pueden ser súper costosos, pero miren que la universidad entonces tiene esas plataformas ya para que nosotros accedamos a ellas. Eso sería todo lo que les quiero mostrar como de esa plataforma. Miren que hay documentos que no tienen la opción de versiones, significan que esta es la única página entonces donde está el documento y esperaría pues uno tenerlo a texto completo. Pero igual hace un par de años se le está como apuntando también como a todo lo que es el acceso abierto. Entonces pues también encontramos información muy buena desde estas plataformas, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento de esa plataforma, de estas formas de búsqueda? Listo. Entonces, voy a abrir otra pestañita. Voy a buscar tda.edu.com y vamos a mirar las dos rutas de acceso que tengo entonces yo para poder ingresar a las bases de datos suscritas. Listo. Una de ellas entonces, después pues, de ingresar a tda.edu.com, es por la opción de usuarios y por la opción de campus TDA, ¿cierto? Una vez yo haya ingresado con el nombre de usuario del campus y la contraseña que tengo asignada, pues o que yo le haya puesto, es la única opción que me aparece a mí en el lado derecho. O sea, no se los muestro porque en este momento yo tengo dificultades con el ingreso, pero una vez entonces yo haya ingresado, me muestra un fondo blanco y me muestra la única opción al lado derecho que dice bases de datos y libros electrónicos. Y con ese clic me lleva directamente a la plataforma de las bases de datos. A veces el campus está caído, a veces, no sé, estamos en final de semestre, está colapsado, está muy lento, se está cayendo la página, puede que le estén haciendo actualizaciones, o sea, puede ocurrir cualquiera de estas cosas. Puedo ingresar entonces por este menú de micrositios y puedo ingresar a la opción de biblioteca. Desde biblioteca tengo entonces la opción de mirar entonces todos los servicios que ofrece la biblioteca. Entre ellos tengo entonces bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Sin embargo, también tengo otros servicios, por ejemplo, para renovación de libros, la consulta de materiales físicos, encontrar, por ejemplo, las bases de datos gratuitas, ¿cierto? Este me muestra entonces los link directos a estas bases de datos. Si sigo bajando en la página, estos cuadros también me están mostrando otros servicios que ofrece la biblioteca.
¿cierto? Entre ellas miren que está bases de datos en suscripción también y los libros electrónicos. También hay guías, también está, por ejemplo, la misión, los reglamentos y demás. Si sigo bajando de la página, encuentro, por ejemplo, novedades o noticias que tenga entonces la biblioteca, por ejemplo, este blog que surgió entonces en tiempos de pandemia, que es como la parte cultural y la parte pues de literatura. En este caso, vamos a abrir entonces bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Hago la aclaración también de que las bases de datos gratuitas también son muy buenas, pero entonces, por ejemplo, cada base de datos permite algunas revistas que publiquen entonces en estas bases de datos, ¿cierto? Y las revistas entonces para aceptar un artículo, para aceptar una investigación, tienen diferentes requisitos. La diferencia con las bases de datos gratuitas y estas en suscripción es que las revistas que publican acá tienen de pronto más requisitos a la hora de aceptar sus artículos, o estas revistas están muy bien posicionadas dentro del ranking pues de las investigaciones, dentro de todo este campo de los investigadores, y asimismo hay investigadores que están muy bien posicionados también como en esta labor de las investigaciones, entonces ellos publican primero como en estas bases de datos. Sin embargo, en acceso abierto también encontramos información muy buena y desde la web general también. Incluso estas bases de datos tienen entonces, o sea, los artículos que están allí publicados son revisados por expertos en el área, ¿cierto? Uno de los requisitos, entonces, aparte de la forma, es que también revisan el contenido y lo aprueban entonces para que sea publicado. Bueno, acá en bases de datos en suscripción, miren que me están apareciendo las bases de datos separaditas. Tengo un video de ayuda para ver cómo se busca de pronto en cada una de ellas. Y tengo un link debajo de la foto de cada base de datos que me dice un link, por ejemplo, a cada una de ellas, ¿cierto? Pero yo puedo seleccionar cualquiera de estas opciones de ingreso para que me lleve a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Entonces, link en ingresar a cualquiera de ellas. Bueno, yo acá tengo entonces ya la base de datos abierta. Voy entonces acá a cerrarla para que miremos entonces qué nos aparece. ¿Cierto? Bueno, le doy link en ingresar. Esta es la plataforma entonces que me aparece. Cuando yo ingreso por campus, que es la única opción que me aparece al lado derecho, que dice bases de datos y libros electrónicos en suscripción, me abre también esta plataforma, que me está mostrando acá un cuadrito que me dice, bueno, ingrese con el mismo nombre de usuario que tiene para el campus y en la opción de contraseña ingrese con el documento de identidad, ¿cierto? Incluso miren que acá también me están como indicando como ingreso. Listo, contraseña, pongo el documento de identidad, selecciono acceder y este ya me muestra entonces todas las bases de datos juntas. Puedo ya buscar como en todas ellas, ¿cierto? Este video, por ejemplo, se va a montar a un canal de YouTube que ahorita se les voy a mostrar, donde allí se montan entonces, aparte de las capacitaciones, hay videos de ayuda o algunos instructivos también que me orientan sobre algunas cosas. Entre ellas hay uno que me dice entonces cuál base de datos utilizar, pero en este momento igual se las voy como a mencionar, voy a intentar hacerlo rápidamente para saber cuáles nos sirven y cuáles de pronto no tanto. El libro SSO y Bibliotecnia son dos bases de datos de libros electrónicos. Allí encuentro entonces información de todas las áreas del conocimiento. Aclaro que en cada base de datos siempre se va a encontrar información distinta. Si yo, por ejemplo, en este del tema que estoy buscando solo encontré 2 libros, solo encontré 3 o no encontré ninguno, puedo buscar en la otra base de datos, puede que encuentre 10 libros, puede que encuentre 15, y si miro en la otra puede que encuentre 40, puede que encuentre 50, bueno. Entonces, las dos primeras, libros electrónicos, esta de Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel,
son bases de datos especializadas en negocios internacionales, en comercio internacional. Este da entonces datos muy puntuales sobre, por ejemplo, empresas, ¿cierto? Digamos los ingresos y los egresos que han tenido. Me muestra, por ejemplo, información sobre productos, exportaciones e importaciones, sus respectivas guías, sus comportamientos, pues según el país, ¿cierto? Me hace como esos comparativos con esos datos puntuales. Ambientalex, legex.info y saludlegex son entonces bases de datos normativas. La de salud y la de ambientalex se enfocan en esas dos áreas del conocimiento. Legex.info entonces me muestra información normativa de todas las áreas del conocimiento. Allí encuentro entonces decretos, artículos, jurisprudencias, puedo encontrar incluso noticias pues normativas, puedo encontrar códigos, puedo encontrar pues como mucha información desde la parte legal, pero de todas las áreas. Listo. Estas que voy a mencionar son las bases de datos multidisciplinares donde sí o sí voy a encontrar entonces información, ¿cierto? Estas son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? En estas 6 bases de datos sí o sí voy a encontrar información. Como les digo, en cada una aparecen diferentes cantidades de resultados y diferentes títulos en cada una. Entonces puede que acá encuentre 2, 3 títulos, puede que acá encuentre 10, puede que acá encuentre 100. Entonces puedo revisarlos todos, ¿cierto? Igual estos tienen diferentes filtros que me ayudan entonces a especificar mi búsqueda. Y la variación, por ejemplo, de estas 6, es que Scopus es la única que no me recupera el documento a texto completo. Este me muestra básicamente una referencia bibliográfica, que es un título, autores, los datos, digamos, de la universidad, los datos de la revista, resumen, palabras clave, me muestra las referencias bibliográficas del documento, pero Scopus no me recupera el documento a texto completo. Sin embargo, es la base de datos más grande que hay. Esta me busca entonces información desde lo que es acceso abierto y lo que es acceso por suscripción. Ese me recupera, digamos, títulos muy puntuales, o sea, este me ayuda como a especificar mucho mi búsqueda y a encontrar, digamos, los mejores resultados. Y una vez yo haya leído, por ejemplo, el título, el resumen, las palabras clave y demás, y yo sé que necesito ese documento, puedo copiar el título, puedo buscarlo en Google Académico con las comillas y eso entonces me muestra en qué página está el documento y ya podría entonces leerlo a texto completo. Vilex y Notinet son bases de datos normativas, ¿cierto? Es igual que entonces que legex.info. La variación entonces es que en estas bases de datos normativas de pronto es la plataforma, o sea, ¿cómo voy a visualizar la información, ¿cierto? Si de pronto en una puedo encontrar más datos que en otra puedo filtrar más que en otra, en una puedo escuchar y descargar, en la otra de pronto encuentro más información internacional. Entonces es más como revisar cuál se adapta mejor, digamos, a nuestra forma de búsqueda. Magisterio es una editorial de educación y pedagogía. Este entonces tiene información de todas las áreas del conocimiento. Yo me encontraba acá con información de ingeniería, por ejemplo, ¿cierto? Cómo aplicarla desde la educación, cómo enseñarla, cómo vincularla entonces con con esta información de pedagogía. Acá entonces encuentro información de todas las áreas. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, igual que los dos primeros que mencioné. Recuerden que encuentro información de todas las áreas del conocimiento y que en cada base de datos se encuentra información distinta. Atos Visibility, esto es como un metabuscador. Este sí, o sea, me permite que cuando yo tenga, digamos, un título específico, datos muy específicos, este me busca en diferentes bases de datos y diferentes páginas al mismo tiempo para ver dónde se encuentra el documento. Y Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita. Esta sí me pide un correo y una contraseña para ingresar. Miren que acá encima del cuadrito están estos datos.
y ya podría ingresar a revisar los artículos que se publican allí. Son enfocados más que todo como en marketing, pero como subcategorías también tiene entonces información, comunicación, tiene tecnologías, administración y gerencia, pero orientados al marketing. Listo. ¿Quieren de pronto que revisemos alguna de estas bases de datos en particular? Que empecemos por una de ellas, pues por cuál de ellas. Listo. Entonces, empecemos a hacer búsqueda desde las bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? En este momento voy a abrir, por ejemplo, Springer. Las bases de datos, la verdad, tienen una lógica similar al momento de la búsqueda, que es básicamente que me van a mostrar un cuadrito donde yo puedo incluir los términos, las palabras clave que voy a buscar. En caso de que yo no encuentre directamente como el cuadrito, puedo buscar la lupa, que puede que esté entonces acá en la parte superior, ¿cierto? En el lado derecho, en el lado izquierdo, pero bueno, esta es la que me ayuda entonces a buscar por palabra clave. Sin embargo, las diferentes bases de datos puede que me muestren unas herramientas antes de empezar. En este caso me está mostrando como nueva información, nuevos documentos que se han montado en la plataforma. Me está mostrando acá unas áreas donde yo puedo filtrar directamente y puedo decir, bueno, quiero buscar directamente en los módulos de medicina y después ya poder hacer entonces la búsqueda del tema, ¿cierto? Dentro del el contenido que aparezca en medicina y acá me muestra la cantidad de documentos que hay. Estas bases de datos multidisciplinares en su mayoría tienen artículos de revista, sin embargo también pueden tener blogs, pueden tener trabajos de grado, conferencias, libros, capítulos de libro. En este caso, miren que hay 156 videos, ¿cierto? Estos videos se están integrando entonces también como a las diferentes bases de datos. En este caso, no voy a seleccionar ninguna de esas opciones principales, voy a hacer exactamente la misma búsqueda que estábamos haciendo, ¿cierto? Para que revisemos entonces cantidades de resultados. Las comillas aplican también en muchas de estas bases de datos. Si yo busco sin las comillas, entonces me puede aparecer, eh, pues las palabritas me las busca juntas o separadas. Y Springer tiene algo particular y es que miren que en este ladito izquierdo tiene seleccionado un chulito que me muestra contenido al que yo no tengo acceso. La idea es quitarle este chulito y revisar cuántos documentos puedo abrir. Listo, miren que estoy buscando organismos genéticamente modificados. Tengo 8 resultados y de esos 8 resultados, miren que todos están en inglés. Miren, incluso acá en lenguaje, en los filtros del lado izquierdo, me dicen que hay 8 documentos en inglés. ¿Por qué me lo está entonces recuperando si yo lo busqué en español? Porque muchas de estas revistas, entre sus requisitos, tienen que los documentos se publique, por ejemplo, el título, resumen y palabras clave en ambos idiomas, ¿cierto? Pero el 75% de la información que hay académica es en inglés. Entonces, voy a abrir una nueva pestañita, voy a buscar traductor académico. Me aparecen entonces varias opciones. La idea no es utilizar el al que estamos acostumbrados, que si bien cumple la función de traducir, pues cuando digamos yo le voy a buscar textos académicos, voy a traducir una idea, voy a traducir de pronto un párrafo académico, los traductores tradicionales, ¿cierto? Los que siempre utilizamos, no me reconocen muchas de estas palabras técnicas o científicas que se utilizan en las diferentes investigaciones. Estos traductores académicos son un poco más confiables entonces que ellos, además que no me cambian, digamos, como la gramática del texto, o sea, no me desordena las palabras, no me desordena eh, como los conectores y las preposiciones. En este caso, entonces, acabé de traducir lo que estamos buscando. Vamos acá a pegarlo.
Voy a buscar primero sin las comillas. Vamos a ver cuántos resultados aparecen. Miren que pasar de 8 resultados a 20.300 es mucha diferencia, ¿cierto? Recuerden que la mayoría de información académica está en inglés. Ahora voy a buscar entre comillas. A decirle al buscador que no me recupere otro tipo de organismos, que no me recupere nada de estas cositas que no me interesan, sino que me recupere exactamente ese término. Miren que ya tengo 3.358. Miren que ya le había quitado igual acá el chulito donde me mostraba información a la que yo no tenía acceso. Entonces tengo 3.000 documentos. Listo, si tengo dificultades con el inglés, pues miren que tenemos herramientas que nos ayudan con esto. Los países latinoamericanos no son los que más publican, realmente los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia. Entonces, miren que la mayoría de información igual es en inglés porque es el idioma universal. Me he encontrado con documentos, pues investigaciones de universidades colombianas, incluso universidades de acá de Medellín, que su título resume en palabras clave y todo el contenido está exactamente en inglés, ¿cierto? No tiene nada de español por allí. ¿Por qué? Porque la revista tenía de pronto este requisito. Listo. Tengo entonces 3.000 resultados. Miren que tengo los filtros en el lado izquierdo. En su mayoría me aparece entonces que hay más artículos de revista, que son 3.000. Después hay capítulos de libro, hay 13 conferencias. Bueno, si bien les estoy mostrando un traductor para traducir, digamos, algunas ideas, algunos párrafos, algunas palabras de estas investigaciones, yo sí traduzco la página donde estoy navegando. Para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos que me están mostrando. Para mí va a ser más fácil también navegar, digamos, por estas herramientas que me muestra la plataforma. Entonces, clic derecho en cualquier parte de la pantalla y traducir a español. Listo. Entonces va a ser más fácil para mí leer entonces eso. Miren que me aparece cuál es la disciplina o el área que más publica, en este caso ciencias de la vida, después química, después filosofía, biomedicina está. Entonces acá también con 142 documentos, subdisciplinas, si yo quiero biotecnología, si quiero genética, si quiero ciencia de los alimentos, agricultura. Miren que inglés es el idioma que más me aparece. Después es alemán. Miren que buscamos ahorita en español. Igual estaban todos los documentos en inglés. Puedo poner los que yo quiera, ¿cierto? Puedo entonces revisar. En este caso, la fecha de publicación me aparece en esta partecita de arriba, en este menú superior. Siempre igual todos los otros filtros los encuentro en el lado izquierdo. Esta es una particularidad que tiene este de Springer. Miren que tengo documentos desde 1986, ¿cierto? Hay documentos que son entonces tan importantes dentro de un área que fue necesario como pasarlos a esta plataforma. Vamos a filtrar entonces por los últimos 5 años. A veces a mí me aparecen documentos de 2021, que es porque ya están aprobados para que se publiquen y de pronto les falta algún datico o porque estos documentos de 2021 están en proceso de revisión. ¿Cierto? Voy a dejar entonces estos, voy a dejar 2021 también y voy a darle enviar para que me filtre esta información. Y miren que de los 3.000 resultados ya tengo 1.252, ¿cierto? Que los filtros que me aparecen entonces en el lado izquierdo pueden cambiar, ¿cierto? Las áreas pueden cambiar, el idioma puede cambiar, los países que más publican pueden cambiar. En este caso, miren que no tengo el filtro por país, se lo voy a incluir acá fuera de las comillas. Hay bases de datos que tienen más filtros, hay otras que tienen menos filtros, pero igual me permiten hacer la búsqueda. Listo, porque busco entonces en inglés incluyo la palabra Colombia. También me he encontrado con investigaciones que hacen desde Brasil, que hacen desde otros países sobre Colombia. Entonces, miren que ya tengo 30 resultados.
Miren que me pueden acá de pronto cambiar también las disciplinas. Miren que ya tengo genética y genómica vegetal de primera, después otra genética animal, después ingeniería biomédica, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero de este tema, o sea, estas palabras clave y estos filtros me ayudan como a delimitar mi búsqueda. Si yo estoy buscando entonces organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Lo que se ha publicado en Colombia, y yo veo que por acá me aparece medicina molecular y yo estoy haciendo mi trabajo relacionado como a este tema, si yo selecciono entonces este filtro, miren que me van especificando entonces desde el tema macro hasta el tema específico que yo necesito, ¿cierto? Y acá entonces me siguen apareciendo cada vez menos resultados, pero igual me aparece la listica. ¿Qué me aparece? Me aparece un título, me aparece como el inicio del resumen, me aparece el autor o los autores, me aparece los datos de la revista también. Miren que estos vienen con hipervínculos, entonces si yo selecciono, por ejemplo, este autor, me va a mostrar todas las publicaciones e investigaciones que tiene este autor, y si selecciono la revista, pues todos los artículos que ha publicado la revista. Acá entonces en la parte superior veo que es un artículo. Miren que desde el filtro pude haberle dicho que quiero capítulo de libro, ¿cierto? Y me mostraría solo 8 resultados. O si yo no le he, digamos, modificado eso, mire que me aparece cuál es artículo y me aparece cuál es capítulo y cuál puede ser blog, cuál que puede ser trabajo de grado, cuál puede ser documento de prensa y demás. Listo. Voy entonces a abrir uno de los títulos. Igual miren que desde las opciones de la lista me muestra directamente la opción de descargar en PDF o de ver el artículo. En este caso, pues voy a abrir el documento para ver entonces las herramientas que me muestran eso. Listo. Miren entonces que tengo acá el título, tengo los autores, tengo los datos de la revista, tengo acá un año. Recuerden que esta opción de citar me va a mostrar a mí la referencia bibliográfica automática del documento. Ay, se me pasó. En este caso, la cita, por ejemplo, de este documento me aparece en la parte de abajo. Miren que entonces la tengo acá. Eh, no sé, por ejemplo, la norma actualizada dice que uno, si encuentra, por ejemplo, la información en Internet, uno debe de incluir página, ¿cierto? Pero cuando son bases de datos que no son en acceso abierto, ¿cierto? Que te piden entonces un usuario y una contraseña, no se deberían de incluir, sino que irían como hasta las páginas. Igual en este caso, creo que la cita está en otra norma, no está en la norma APA. Sin embargo, recuerden que Google Académico me puede también ayudar como con esa información. Bueno, voy a volver entonces acá a la parte de arriba del documento. Tengo el título, tengo los autores, ¿cierto? Si selecciono el autor, entonces me lleva directamente a las publicaciones del autor. Miren que ya tengo el resumen también acá. Tengo ya el texto completo, ¿cierto? Si sigo bajando la página, entonces me aparece. Generalmente entonces las herramientas me aparecen en el lado izquierdo, en este caso la tengo en el lado derecho, que este me permite entonces navegar por cada uno de los títulos. De este documento yo quiero ir directamente a materiales y métodos, ¿cierto? Quiero mirar las conclusiones del documento a ver si me van a servir. Listo, si le doy clic, entonces este me lleva a esa parte dentro de la página. Tengo las referencias bibliográficas también que utilizó el autor del documento. Miren que acá están incluso con el respectivo link de acceso a algunos. Mire que incluso uno de los documentos que están acá
referenciados, o sea, la persona que hizo esto, mire que tiene incluso documentos que sacó desde la base de datos del tecnológico, ¿cierto? Me dice si quiero verlo desde Google Académico, si quiero revisar el artículo dentro de esta plataforma. Bueno, ya vimos entonces que se han referenciado varios que se encuentran en estas bases de datos. Tengo la opción de descargarlo a PDF, miren acá la opción superior. Casi siempre entonces los documentos que yo encuentre en la parte superior van a tener estas opciones de cita. O sea, las citas me aparecen diferentes en las páginas en estas diferentes páginas, pues la referencia bibliográfica me las muestra con comillas, me las muestra como cita, me las muestra como referencia bibliográfica, como exportación de cita, pero todas me muestran entonces esa referencia bibliográfica con diferentes normas. Casi siempre utilizamos es entonces la norma APA. Acá tengo entonces para descargarlo a PDF. ¿Alguna duda hasta el momento? Listo. Voy a cerrar entonces esa base de datos, ¿cierto? Especializada, pues, perdón, multidisciplinar. Springer, vamos a buscar, por ejemplo, en Scopus, ¿cierto? Porque digamos que las otras bases de datos también son similares a Springer. Recuerden que encuentro títulos diferentes, que encuentro diferentes cantidades de resultados y esa es la que no me recupera el documento a texto completo. Listo, miren que igual me muestra algo similar, o sea, me permite directamente como buscar en el cuadrito de búsqueda. En este caso, miren que acá por defecto este me va a buscar, pues que las palabras que yo ingreso estén en el título o en las palabras clave o en el resumen, pero si yo tengo, por ejemplo, el autor, ¿cierto? Y voy a buscar directamente los documentos del autor o me sé exactamente el título, ¿cierto? Puedo buscar entonces por uno de estos campos. En este caso, vamos a hacer la misma búsqueda. Si yo pongo organismos genéticamente modificados, voy a buscarlos sin las comillas. Vamos a revisar qué nos aparecen. Recuerden que me las busca juntas y separadas. Las palabras, acá me está mostrando esa información, me está diciendo, estamos buscando organismos y genéticamente y modificados, ¿cierto? Y tengo 17 documentos. Si yo incluyo las comillas, pues me van a aparecer 17, ¿cierto? Y hago una aclaración. Si yo me equivoco al momento de ingresar, debo hacer la búsqueda. Si yo escribo sin querer por estar escribiendo de pronto rápido, una letra más, una letra menos, acá digamos voy a incluirle una más, a mí no me van a aparecer resultados o me van a aparecer los poquitos que tengan ese error, ¿cierto? Miren que me equivoqué por una N, se la incluí de más, tengo 0 resultados, porque así como estas revistas y estas bases de datos tienen tantos requisitos para aceptar un documento, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. ¿Cuáles metadatos? Ese título, ese autor, esas palabras clave, ese resumen, las escriben entonces bien. Y ese es el error que más pasa cuando buscamos en bases de datos, que buscamos en varias de ellas y no encontramos absolutamente nada, ¿cierto? Entonces llegan y se desaniman y dicen que allí no se encuentra nada, pero realmente es por ese pequeño error, porque sin querer incluyeron una palabra, una letra más, sin querer incluyeron una palabra, una letra menos, de pronto incluyeron, pues las tildes, por ejemplo, también genera variaciones, si yo pongo o no pongo una tilde, si yo pongo una tilde al revés, eso entonces me aparece 0 resultados. Entonces, cuando no nos aparezcan resultados, pongámosle atención a que de pronto no nos aparece, es por eso, ¿cierto? Porque escribimos mal. Miren que de 17 resultados, buscando las palabras por separado, miren que acá buscando todas las palabras juntas y con las comillas en inglés tengo 5.656.
Pensará uno, no, para mí es más fácil buscar entre los 17 documentos que me aparecieron. Y la respuesta es no, porque al momento que porque acá me aparece entonces información muy general que abarca muchas cosas sobre el tema que yo estoy buscando, ¿cierto? Y a la hora de yo empezar entonces a delimitar la información, si por ejemplo yo tengo 70 documentos o tengo 20 documentos y yo le digo que quiero que sea de Colombia y que quiero que sea actualizado y demás, puede que al final no me aparezca información o solo me aparezca un par de títulos que de pronto no me ayuden mucho. En cambio, cuando me aparecen todos estos resultados, pues al momento de yo ir delimitando, de ir disminuyendo la cantidad de resultados, puedo encontrar títulos o contenidos que sean más puntuales a lo que yo necesito hacer, ¿cierto? Lo que yo necesito leer, lo que yo necesito responder para mi trabajo. Y si tenemos pues como la dificultad con el inglés, ya sabemos entonces que tenemos herramientas de traducción que nos ayudan con eso. Porque ya vieron que la mayoría de información académica está en inglés. Miren que Scopus entonces es una de las bases de datos que más filtros tiene. Vamos a mirar, por ejemplo, acá por países. Y miren que Estados Unidos es el que más publica, después Reino Unido, después Germania, después China, después Italia. Listo. La idea es que entonces yo seleccione varios filtros dentro de una misma categoría. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar años para limitar, puedo seleccionarlos y darle acá entonces en el botoncito de limitar a. Y nuevamente me aparece entonces acá ya la lista de resultados, disminuyéndome entonces esa cantidad de resultados. Si por ejemplo yo pongo la opción acá de 2020, ¿cierto? Que tengo 171 documentos y selecciono entonces este autor que es el que más ha publicado y selecciono entonces acá el área del conocimiento a la que yo pertenezca y bueno, me pongo entonces a seleccionar un montón de filtros, incluso países y demás. Puede que de esos 171 documentos de 2020, ninguno sean de ese autor. O si es de ese autor, puede que no sea del área del conocimiento que yo seleccioné o del país que yo seleccioné. Entonces, cuando yo empiezo a ponerle filtros, digamos si yo pongo acá 2020 solito o pongo varios, y le doy limitar a, ya los otros filtros me cambian, ya me dice, bueno, esos 5 años, ya el autor que más está publicando es este, ya el país que más publica es este, ya el área que más publica es esta. Listo. Yo en ese momento no le voy a colocar ningún filtro porque quiero mostrarles algo. Acá igual ya tengo la lista de resultados, ¿cierto? Recuerden que pueden traducir la página, clic derecho, traducir a español. Esta traducción no es recomendable para mirar el documento, nos aparecen ideas muy extrañas, nos aparece, o sea, no entendemos el documento y eso hace que perdamos, digamos, el norte, ¿cierto? Porque puede que sí sean documentos muy complejos, pero si tiene también una mala traducción, pues definitivamente ese documento se perdió. Listo. Traduzco entonces la página para leer cada uno de los títulos. Veo los autores que tienen, veo que tienen un año, veo que tienen una revista, ¿cierto? Y si voy filtrando, voy encontrando nuevos títulos. Pero entonces acá encima de esta listica hay algo que se llama analizar resultados de búsqueda. Estos análisis de resultados lo puedo hacer desde el principio, ¿cierto? Para mirar los comportamientos que han tenido, digamos, diferentes categorías sobre estas publicaciones. Puede que yo ya haya puesto un montón de filtros sobre este tema y al final tenga 5, tenga 10 documentos y quiero analizar esos 10 documentos, pues esto igual me va a hacer comparativos de la información, sea con los miles de resultados que encontramos al principio, sea de pronto con los resultados que encontremos cuando ya le ponemos varios filtros. Igual miren que acá les estoy como mostrando rápidamente cómo funcionan estas plataformas y qué es lo que me aparecen en estas plataformas, pero cuando ustedes hagan una investigación, pues ya con más calma podrían leer cada uno de los títulos y miran si es necesario, digamos, filtrar por años o filtrar de pronto por áreas, ¿cierto? Porque de pronto encuentran mucho de este tema, pero por ejemplo orientado a las ciencias sociales, ¿cierto? Que también vi que había entonces información allí.
Entonces eso, los filtros, no hay un orden como tal, o sea, los que yo le vaya poniendo, les vaya quitando, son de acuerdo a la búsqueda que vaya haciendo, a los resultados que vaya obteniendo, que yo sienta que necesite especificar más o por el contrario necesito, digamos, quitarle algunos de esos filtros para que me encuentre la información que yo necesito. Porque quise mostrarles este análisis antes de empezar a filtrar. Pues igual donde estaban los filtros por años estaba la opción de ver más e igual hubiese aparecido todos los años de publicaciones, ¿cierto? Acá por la gráfica, miren que me aparece una gráfica entonces con las publicaciones por año. En la parte izquierda me aparecen los años y la cantidad de resultados, la cantidad de investigaciones que se han realizado ese año. Miren que tengo documentos desde 1989, ¿cierto? Son documentos que son base entonces en un área que son lo suficientemente importantes para que entonces hayan pasado como el formato físico a este formato digital. ¿Qué vemos entonces en esta gráfica? Que me parece muy interesante. Hay dos picos bastante altos que sacan 2008, es uno de los años que más se ha publicado sobre este tema, ¿cierto? 328 documentos, y este en 2014 que tiene 334 documentos, ¿cierto? Sin embargo, vemos que entonces ya ha venido como bajando las investigaciones sobre el tema y demás. Voy a filtrar acá por los últimos 5 años, bueno, y contando 2021 también, porque quiero entonces que no perdamos el foco inicial que estábamos buscando. Listo. Igual, no sé si se les va ocurriendo, digamos, alguna pregunta, pueden activar el micrófono, me pueden informar. En este caso, miren que ya filtramos los últimos 5, 6 años. Me muestra entonces acá que el año que más se ha publicado es 2015, ¿cierto? Ahorita vimos que eran 2014. Vemos que entonces la tendencia va disminuyendo. Cada año se está publicando más poquitas investigaciones sobre el tema. Si yo quisiera, por ejemplo, revisar lo último que se publicó en 2019, puedo seleccionar entonces acá la gráfica, ¿cierto? Y me aparece entonces nuevamente la lista con los resultados, pero ya solo me aparecerían estos 240. O si la opción está acá en esta lista, en la parte izquierda, puedo seleccionar entonces, por ejemplo, bueno, yo quiero estos 240 de 2019 e igualmente me aparece la lista de resultados. ¿Qué más me aparece? Me aparece entonces acá documentos por la universidad o la empresa, o sea, quién es la empresa, por ejemplo, que más publica sobre eso, o la universidad. ¿Quién es el autor que más publica? Por ejemplo, ahorita nos mostraron que un autor de apellido Chang tenía como 43 documentos. Miren que en los últimos 5 años ese señor no está entonces en estos resultados. De hecho, muchos autores, o sea, por ejemplo, ahorita vimos que él era como pionero, o sea, era el autor que más había publicado sobre el tema. En este caso, miren que tienen, digamos, resultados más o menos em, similares, ¿cierto? En cantidad de documentos publicados. Tengo acá entonces documentos por tipo. Recuerden que les dije que en su mayoría aparecían artículos de revista, pero también me pueden aparecer revistas, capítulos de libro, me aparecen conferencias, me aparecen 25 libros en este caso, 21 notas, no sé qué es eso. Bueno, puedo seleccionar entonces, bueno, yo quiero ver los 25 libros, puedo seleccionar desde acá, desde la gráfica o desde la barrita, desde el listado de la parte izquierda. ¿Cuáles son los que a mí más me interesan? Uno de ellos entonces es acá documentos por área, ¿cierto? Me muestra cuáles son las áreas que más han publicado sobre un tema. Por ejemplo, yo con los chicos de trabajo social hemos hecho búsquedas de unos temas particulares y hemos encontrado que medicina y psicología eran los que más estaban publicando el tema, ¿cierto? Entonces eso también nos pueden dar, no sé, como
como pistas, o sea, también puedo como revisar, listo, qué está publicando esas áreas del conocimiento, qué puedo adaptar yo desde mi contexto, yo qué puedo aportarle de pronto a esas áreas que también están buscando sobre el mismo tema, ¿cierto? Miren entonces que acá tengo agricultura, ciencias agrícolas y biológicas, bioquímica, genética y biología molecular, ciencia medioambiental, ciencias sociales, medicina, ingeniería, ¿cierto? Listo. Puedo seleccionar cualquiera de las opciones desde acá o desde la lista. Finalmente, les muestro acá entonces documentos por país. Me muestra entonces que el país que más publica es Estados Unidos, ¿cierto? Tiene 383 documentos, después China, después Germania, bueno, otro montón de países y no está, por ejemplo, Colombia. Voy a buscarlo desde esta lista. Miren que hay muchos que no están incluidos como dentro de esta gráfica. Vamos a buscarlo. Esto igual me lo organiza por la cantidad de resultados, o sea, la cantidad de publicaciones que ha hecho cada uno de los países. Mm, esperen que no encuentro a Colombia. Me gusta, por ejemplo, revisar eso. Bueno, Colombia, si yo selecciono acá en el número de los resultados de Colombia, pues me aparece la lista directamente con los 5 documentos. Voy a seleccionar el cuadrito para que me lo incluya dentro de la gráfica. Acá también me permite ese comparativo, qué es lo último que ha publicado Colombia sobre este tema, ¿cierto? Los últimos 5 años, pues según esta gráfica, en los últimos 5 años Colombia solo ha publicado estos 5 documentos. Estados Unidos ha publicado 383. Puedo mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia, qué es lo último que se ha publicado en Estados Unidos, en qué parte, digamos, del desarrollo vamos y qué de eso me puede entonces servir adaptándolo a mi contexto. Digamos que entonces yo quiero revisar los documentos que se han publicado en Colombia. Voy a seleccionar acá la gráfica. Y este me va entonces a mostrar la lista de los títulos que se han publicado entonces en esos años de ese tema en particular y de Colombia en particular. Mm, listo. Bueno, tengo entonces acá un título, ¿cierto? Tengo acá los autores, tengo un año, tengo la revista. Miren que tengo también los hipervínculos para ir directamente a la revista, para ir directamente al autor, para ir directamente acá al título. Recuerden que estos no me van a mostrar el documento a texto completo. Miren que sigo teniendo la opción de analizar resultados, ¿cierto? Este análisis me puede mostrar entonces en estos 5 documentos, de pronto cuál fue el país que más publicó, pues igual ya le tenemos el filtro que es de Colombia, pero me puede estar mostrando también otros comportamientos, ¿cierto? ¿Cuál fue el año que más se publicó? Miren que tengo también las opciones acá en este lado. En 2018 se publicaron 2. Tengo acá entonces los autores, tengo las áreas del conocimiento, tipos de documento. Me dice que hay 3 artículos, que hay una conferencia. Bueno. Países, bueno, hay uno de España y uno de Estados Unidos que tienen también el filtro de Colombia. Listo. Voy a abrir uno de los títulos. Listo. Me aparece entonces acá el título, me aparece el dato de la revista, me aparecen los autores, me aparece la universidad, me aparece un resumen, unas palabras clave. Es importante revisar resumen y palabras clave que me pueden de pronto dar ideas de cómo buscar, ¿cierto? Si no estoy de pronto teniendo buenos resultados, me pueden mostrar, digamos, términos que son aprobados desde las investigaciones, ¿cierto? ¿Cuáles términos utilizan los investigadores para publicar sobre el tema? Tengo entonces acá los datos
puntuales de la revista. Tengo acá los 34 referencias bibliográficas de este documento. Algunas de ellas, miren que estos títulos están dentro de esta misma plataforma de Scopus, ¿cierto? Me puede entonces llevar a ese documento. O hay otros como estos que no están en Scopus, pero igual me muestra la referencia. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, en la parte derecha encuentro los documentos relacionados, ¿cierto? Eso aparece en la mayoría de las bases de datos. Es muy útil cuando yo encuentro 2, 3 resultados del tema, miro acá en documentos relacionados y puede que me amplíen o me especifiquen más la búsqueda que yo estoy realizando, ¿cierto? Me permite entonces ese hilo conductor entre diferentes, pues entre el mismo tema, pero digamos desde diferentes enfoques también. Recuerden que les dije que las opciones dentro, pues cuando yo abro un documento, me aparecen acá en la parte superior. Tengo la opción de descargar, de imprimir, enviar por correo, guardar, por ejemplo, en la nube de, del correo de Gmail, del correo de Hotmail. Miren, por ejemplo, que esta opción de guardar a PDF, ¿cierto? La puedo utilizar, pero ¿qué pasa? Cuando yo lo descargo, ¿cierto? Lo envío y demás, recuerden que acá no está el documento a texto completo, entonces lo que me descargaría sería exactamente lo que encontramos en esta página. Resulta que yo leí el título, leí el resumen, las palabras clave, yo veo que es importante el documento, yo siento que necesito el documento. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar el título, voy a ir a Google Académico. Voy a ir desde la página principal porque ya le habíamos puesto diferentes filtros. Abro comillas, pego el título y cierro comillas, para que no me recupere las palabritas por separado, sino que me recuperen el título exacto del documento que estoy haciendo. Entonces, si por ejemplo yo encontré un pedacito de un texto. Yo tengo, por ejemplo, un párrafo, ¿cierto? Y yo no me acuerdo de qué página lo saqué. Puedo entonces copiar un pedacito, buscarlo también acá entre las comillas y miren que me recupera exactamente lo que tengo dentro de las comillas. Tengo la opción entonces de la referencia bibliográfica. Según la norma, entonces, un artículo de revista se referencia diferente a un libro, se referencia diferente a un capítulo del libro, a un blog, a un video, una página web y demás. Y miren que por términos también de calidad, pues es muy diferente. Nosotros por ejemplo, referenciar una página cualquiera que le falte como todos estos datos, ¿cierto? Los apellidos, el título, los años, que no especifique dónde está guardado, sino que básicamente tenga la URL a referenciar, por ejemplo, estos documentos académicos, ¿cierto? Por calidad, entonces es mejor y la idea de nosotros también. Nosotros ya en la universidad lo que se pretende es que nosotros generemos nuevo conocimiento, desarrollemos nuevo conocimiento a partir de diferentes lecturas y vamos entonces a mostrar que nosotros no nos estamos inventando el tema, que nosotros no estamos diciendo el resumen del resumen del resumen, ¿cierto? Sino que nosotros vamos a pensar desde los documentos y las investigaciones originales, yo qué puedo aportar o yo qué puedo entender o desde qué perspectiva lo voy a abordar. Listo, tengo eso. Tengo entonces acá el documento, pues en este caso es la página donde está, es Cielo, ¿cierto? Cielo.org. Esta base de datos es de acceso abierto, ¿cierto? Entonces, si yo le doy acá clic, puedo abrir el documento completo. Pero supongamos que no, ¿cierto? Que es de que es de una universidad, yo no tengo acceso al documento. ¿Cómo voy a leer el documento? Recuerden que acá está la parte de versiones. Me muestra las diferentes páginas donde están, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, o sea, que yo empiezo a abrir cada una de ellas y ninguna me permite el documento a texto completo, pero que yo, por ejemplo, veo que en una de las páginas es de una de las bases de datos que tenemos. Si, por ejemplo, es de Springer, ¿cierto? La base de datos que ya revisamos, si yo sigo por esta ruta, igual la plataforma, la base de datos me va a pedir que pague por la información, ¿cierto? Me va a decir, eh,
Sí, o sea, para ingresar para el documento me pide que pague por la información. Pero si yo ya sé, por ejemplo, que está en Springer, yo básicamente abro la plataforma que tenemos nosotros desde los servicios de biblioteca. Si yo ya sé que está entonces en esta o que está en esta otra o en esta otra, la abro la base de datos que corresponde y busco ahí el título, ¿cierto? Recuerden que las comillitas también me especifican como la búsqueda. Busco directamente en la base de datos y ya lo encuentro. Supongamos entonces que no nos abrió la primera página, estas versiones tampoco nos permite, digamos, verlo a texto completo y tampoco pertenecen a una de las bases de datos que tenemos. ¿Qué hacemos? Miren que desde Scopus, al lado del título aparece un sobrecito, ¿cierto? Como una carta. Esto me va a pedir una información básica que va a hacer que me registre con un correo y una contraseña. Lo puedo hacer con el correo institucional. De esta forma no me van a cobrar por la suscripción, no me van a cobrar por el contenido. Entonces, me suscribo, ¿cierto? Ingreso entonces estos datos que me piden, el correo institucional, pongo una contraseña. Esto me pidió unos datos básicos, que son si usted es estudiante, si usted es docente, si usted es investigador, usted a qué área pertenece, usted qué quiere hacer con el documento. Y a partir de estos datos se envía entonces una solicitud al autor diciéndole que nos envíe por favor el documento. Y en la mayoría de los casos, ellos con todo el gusto del mundo nos envían entonces el documento a nuestro correo. No sé si se fijaron, ahorita se me pasó incluso decirles que la plataforma, por ejemplo, de Springer también tenía ese sobrecito al lado del documento, ¿cierto? Pero miren que en Springer sí teníamos el documento a texto completo. En Springer le quitamos el chulito que mostraba los documentos que no teníamos acceso, ¿cierto? Entonces, cuando lo quitamos, el resto de documentos sí teníamos acceso. Si no le hubiéramos quitado ese chulito, hubiéramos visto también documentos que no nos permitía ver a texto completo, pues también me aparecía entonces esta información básica y también me hubiese permitido pedirle al autor que nos envíe el documento. ¿Tienen una pregunta hasta este momento? ¿Quieren de pronto que reforcemos algo de lo que ya hemos dicho? ¿Quieren que de pronto revisemos otra de las bases de datos que de pronto quieran, no sé, que de pronto tengan duda de cómo podríamos buscar en ella? Listo. Voy entonces a cerrar las bases de datos de Scopus. Hago otra aclaración y es las 6 bases de datos que les digo que son multidisciplinares, ¿cierto? Que en su mayoría encuentro artículos de revista, pero que realmente encuentro como también otros formatos, vieron que es más efectivo buscar en inglés, ¿cierto? Si queremos actualidad y calidad, necesitamos buscar en inglés. Pero, 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 si necesitamos, por ejemplo, buscar en base de datos normativa, la recomendación es buscar en español, ya que la mayoría de normas, de leyes, decretos y demás que se encuentran allí son en español, o sea, son colombianos. Sin embargo, también encontramos como leyes y demás de otros países, pero en su mayoría son de Colombia. Y en los libros electrónicos, recuerden que son estos dos primeros, y ese de Gale, eBooks 724 y Alfa Omega. También es recomendable para libros electrónicos buscar en español, porque la mayoría de los libros publicados allí están en español. Sin embargo, también hay otros en inglés. Pueden que sean entonces libros muy importantes dentro de un área que estén entonces en otro idioma. Podríamos hacer el ejercicio. Si están buscando un libro en particular, ¿cierto? Acá más que todo hay documentos académicos, o sea, libros académicos, ¿cierto? Literatura, la verdad, hay muy poco, pero por ejemplo, si yo quiero clásicos, novelas y estas cosas, va a ser muy complejo. Yo diría que sí, es muy complejo encontrar, o sea, casi no se encuentran, la mayoría son académicos. Si yo tengo un libro particular que me pusieron en una materia y no lo encuentro,
podemos hacer el ejercicio entonces de buscarlo en Google Académico o de buscar en cada uno de estas bases de datos de libros electrónicos, porque les cuento que en estos ejercicios que he hecho entonces de capacitaciones, o sea, nos hemos encontrado con algunos libros que, por ejemplo, estaban prestados, o sea, estaban físicos en biblioteca y estaban prestados, ¿cierto? Y lo necesitaban por lo menos más de 30, 40 personas y los encontramos entonces en estas plataformas. La variación, por ejemplo, que tienen los libros electrónicos es la forma de búsqueda, ¿cierto? Vamos a abrir, por ejemplo, este de el libro SSO. Esta base de datos tuvo, digamos, actualizaciones y mejoras hace poquito. Quedó entonces con una plataforma más completa. Miren que incluso desde la primera página me están mostrando diferentes opciones. Yo les conté también eso. Me dice las materias de pronto que más publicaciones tiene. Búsqueda rápida, ¿cierto? Por palabras clave. Búsqueda filtrada. Esta es la que me ayuda entonces a que me aparezcan diferentes filtros cuando busco. Pues porque estoy de pronto haciendo una búsqueda muy puntual. O búsqueda avanzada si yo ya me sé los daticos que necesito. Pues por ejemplo un título específico o un autor específico. Me muestra también de pronto los títulos que se han subido recientemente. eh, bueno, bueno, títulos más leídos. Bueno, tengo eso, tengo entonces también este menú de opciones, ¿cierto? Esto, por ejemplo, es de mi estante. Es cuando yo quiero, digamos, ir guardando mis búsquedas, cuando quiero ir guardando mis libros. En este caso, creo que una de las actualizaciones que hubo es que con el hecho de loguearnos en la plataforma ya nos reconoce el usuario, ¿cierto? Y ya podríamos, digamos, tener estas opciones. Hay otras bases de datos de libros que te permiten leerlo, te permiten descargarlo, te permiten, digamos, subrayarlo y hacerle otras modificaciones al texto, pero no quedan guardados a menos de que yo cree un usuario dentro de la plataforma del libro y lo puedo hacer tranquilamente. Pero recuerden que con el @tda.edu.co para que nos permita el ingreso y para que no nos cobren dinero tampoco. Recuerden que también les dije que muchas veces vemos la barrita de búsqueda acá en la pantalla, ¿cierto? Donde podemos buscar por las palabras clave, que si no la encontramos, buscamos la lupa. En este caso está en la parte superior. Esto es para la búsqueda rápida. Recuerden que es importante en esos libros electrónicos hacer búsquedas en español. Vamos a hacer la misma búsqueda a ver qué encontramos. Recuerden que si me equivoco, me pueden aparecer 0 resultados, entonces tener, digamos, cuidado con lo que escribimos. Vamos a ver, miren que tengo 7.300, bueno, perdón, tengo 716 documentos, pero igual esto me está buscando estas palabras juntas, me las está buscando separadas, me las está buscando también dentro del contenido y dentro de cada uno de los títulos. Miren este. Organismos genéticamente modificados y riesgos sanitarios y medioambientales. Bueno, voy a ir acá a la búsqueda filtrada, ¿cierto? Para entonces empezar a delimitar esos 716 resultados que me aparecen. Las variaciones que se encuentran también en las diferentes bases de datos de libros electrónicos, básicamente es cómo lo voy a visualizar, ¿cierto? Que entonces me permiten ampliar la información, pues ampliar el tamaño de la letra, ponerla más pequeñita, de pronto ponerle el fondo negro o el fondo blanco. Hay unos que me permiten escuchar, otros que me permiten entonces navegar dentro del libro. Acá miren entonces los filtros. Tengo por años de publicación, por lenguaje. Vamos a ver si hay más libros en otro idioma. Miren que hay libros en catalán y en español. Tipos de documento.
Vamos a mirar qué nos aparecen. La mayoría son libros, pero miren que acá también me está apareciendo informes, tesis, revistas y capítulos de libro. Bueno, ¿qué me interesa de pronto a mí? Mirar los autores en caso de que yo sepa de quién es el autor, digamos que publicó el libro que necesito. O acá en temas, mirar entonces qué quiero especificar. Bueno, del tema que estamos buscando. Quiero enfocarme en la química orgánica, quiero enfocarme en la genética humana, bueno, en la química, acá tengo el cargar más, voy a darle, por ejemplo, química orgánica, por decir cualquier cosa. Em, Vieron que cuando hice la búsqueda rápida me apareció dos botones, uno de búsqueda filtrada, que es entonces esa que me permite ir disminuyendo como los resultados a partir de estos diferentes opciones. En este caso, miren que tengo la opción también de materia, ¿cierto? Que también me dice como, bueno, de este filtro que ya le puse de química, hay agricultura, hay temas generales, hay derecho administrativo, ¿cierto? Hay otro montón entonces de daticos. Bueno, yo le había dado en búsqueda filtrada. Si yo hubiese seleccionado búsqueda avanzada, esta es cuando yo me sé exactamente el título, cuando me sé exactamente el autor que voy a buscar y le voy a decir, bueno, recupéreme esta frase, o sea, este título, estas 3, 4, 5 palabras del título, no me lo busque entonces en las palabras clave, no me lo busque en el contenido del libro, búsquemelo exactamente en el título, ¿cierto? Acá pues estamos haciendo búsqueda por tema. Yo em, me tomé el atrevimiento entonces de filtrar el tema de química. Tengo igual acá la portada, tengo un título, tengo autor, tengo como la cédula del libro, tengo la editorial, tengo el año. Directamente esto me muestra dos opciones. Uno, de leer entonces en línea y la otra de descargar. Ah, no, de guardarlo en estantería. Voy a abrir el título, ¿cierto? Para que igual revisemos cómo se va a ver esa información. Miren que entonces me aparecen como todos los datos básicos. Tengo resumen, descripción, tengo la tabla de contenidos y yo sé exactamente a dónde quiero llegar, a qué capítulo. En este caso, miren que me lo separa por títulos. Me dice, bueno, aquí el tema 3 es ácidos y bases, el otro es catálisis, el otro es intermedios de reacción, mecanismos de reacción, fotoquímica. Bueno, si yo selecciono una de estas opciones, me lleva entonces directamente a la página donde están hablando del tema. O miren que tengo la portada en la parte izquierda, perdón, derecha. Obtener cita, recuerden que la referencia es la referencia bibliográfica, que en cada una entonces, de acuerdo del formato es diferente. En este caso me muestra la estructura de la referencia de un libro. Agregar a estantería, pues igual eso ya me está reconociendo el usuario y me permite como guardar mis búsquedas. Me permite descargar. Estas descargas son como una especie de préstamo. Se puede hacer por 7 días, 15 días, 30 días. ¿Cómo funciona? Pues esa descarga me descarga también, digamos, una aplicación adicional donde se guarda el documento y de allí puedo entonces revisarlo en mi computador sin tener internet. Puedo devolverlo en algún momento porque ahí me aparecen las opciones o simplemente después del tiempo que yo le dije a esta plataforma que me lo prestara, pues simplemente se hace como la devolución automática. En este caso, bueno, voy a abrirlo en línea rápidamente, entonces para que vayamos terminando. Quiero mostrarles entonces cómo vamos a observar el texto. Las diferentes bases de datos me muestran entonces diferentes herramientas, ¿cierto? Unas tienen más, otras tienen menos, pero tienen pues como un mismo objetivo, que es brindarnos información y brindarnos comodidad. Listo. Acá, bueno, no me sigue cargando. Mientras me cargue, igual ya les muestro las herramientas. Vean que tengo acá dos lupitas, ¿cierto? Con un más y con un menos, que si acerco, digamos, el mouse a la opción, me dice como
qué significa. Entonces el del más es acercar la letra, el del menos es disminuirla. Tengo acá un cuadrito para buscar por las páginas que deseen, ¿cierto? Tengo acá entonces también las flechitas para buscar las páginas, para pasar las páginas. Tengo entonces un enlace también, un poquito lento mi internet. Tengo un enlace entonces para copiarlo y pegárselo a otra persona. Tengo en la parte izquierda los diferentes títulos que se encuentran dentro del documento. Tengo diferentes herramientas también a mano derecha. Bueno, algo muy importante que me aparece a mí en las diferentes, pues cuando tengo un libro abierto, primero es buscar pues dentro del título, ¿cierto? Por ejemplo, a cuál título quiero llegar específicamente. Ay, esperen. No. Bueno, mientras esto me va cargando, voy a enviarles de una vez algo, ¿cierto? Mientras me va cargando la página del libro, voy a enviarles al chat, la evaluación entonces de esta capacitación para que porfa me llenen estos daticos. Son como 3 o 4 preguntitas pues muy pequeñas, demora menos de 3 minuticos llenar esta información para que porfa entonces eh, hagan esa evaluación. También les voy a enviar el canal de YouTube donde se va a montar esta grabación, donde pueden encontrar también, digamos, otros instructivos que necesiten. Y finalmente les voy a dejar mi correo para cualquier duda o cualquier dificultad que tengan relacionado a las bases de datos, ¿cierto? Al ingreso, a las herramientas de ellas, a la recuperación de contenidos, no sé. Bueno, no sé si es falla de la plataforma, no sé si es falla de mi internet, puede que sea ambas. Creo que puede ser más mi internet. A esta hora se me pone un poquito lento, pero ya vimos entonces que tengo acá los títulos, ¿cierto? Que acá puedo pasar las páginas, que puedo ponerle, digamos, a qué página quiero llegar. Yo voy a abrir, por ejemplo, acá, voy a intentar abrir uno de estos títulos para poder revisar entonces el contenido. Ay, es que no me da. Bueno, mientras tanto les voy entonces comentando las otras herramientas, mientras esto me deja ya modificarlo. Estas herramientas, por ejemplo, de la parte derecha, me pueden permitir a mí escuchar, me pueden permitir guardar, digamos, algunas páginas, ¿cierto? Dejarlas como marcaditas. Me puede permitir hacer comentarios dentro de la página, o sea, si yo selecciono, digamos, un par de palabras, una idea, puedo subrayarla, puedo escribirle una nota y luego la recupero. Entonces, como todas las noticas que le incluía el libro, desde esta opción. Tengo la opción entonces también de la referencia bibliográfica. Tengo, por ejemplo, acá un diccionario, ¿cierto? Esta del libro y esta de Wikipedia, que me permiten, por ejemplo, si yo no entendí una palabra, si yo no encontré, digamos, algo, puedo seleccionar esa palabra, puedo seleccionar acá en la parte de diccionario o de Wikipedia y ellos me responden entonces, o sea, me navega dentro de esta misma página, ¿cierto? Me muestra qué significa la palabra sin tener yo que desplazarme a otra pestañita. Y finalmente, y lo más importante, es, por ejemplo, esta lupita, ¿cierto? Siempre que yo tenga
un libro electrónico abierto, esta lupa siempre va a estar, ¿cierto? Puede que esté, digamos, al lado derecho, al lado izquierdo, en este caso en la parte superior, que me permite buscar por el tema, por un tema. Por ejemplo, este libro me lo recuperó porque estábamos buscando organismos genéticamente modificados. Yo podría escribir acá, en esta lupita. Bueno, vimos que tengo problemas en este momento en la plata. Igual esto se puede reportar, esto se puede organizar. Igual acá puedo hacer la búsqueda de una palabra. Ay, no, esto no me quiere dar. Bueno, digamos que puedo entonces escribirle en esa lupita que me aparece cuando tengo el libro abierto, el tema. Entonces yo tengo un libro abierto que dice, por ejemplo, organismos, ¿cierto? O en este caso que decía algo de química. Yo le voy a decir, bueno, búsqueme exactamente la metodología, búsqueme las conclusiones, búsqueme esta frase, búsqueme, pues sabiendo que el libro se llama química y que eh, ninguno de los capítulos, por ejemplo, decía algo de organismos genéticamente modificados, le puedo escribir la palabra de búsqueda y este me lleva directamente a las páginas donde se encuentren estas palabras clave. Chicos, ¿alguna pregunta ya para finalizar? ¿Quieren de pronto que revisemos otra base de datos? Opiniones, sugerencias, los escucho. Listo, entonces, no siendo más, les agradezco la asistencia, les agradezco la participación, perdón, la asistencia, les agradezco también la atención. Ya saben que cualquier duda o cualquier dificultad que tengan me pueden escribir al correo. Voy a dejar entonces de grabar en este momento y muchísimas gracias. Muchas gracias, Dayana.